trauma es un evento o una serie de eventos que son particularmente difíciles y marcan la vida de una persona. Una dificultad no es un trauma, aunque a veces usamos la palabra a la ligera. Las dificultades generales son una parte de la vida y son de hecho una parte esencial en el desarrollo de una persona. ¿Por qué? Porque la capacidad de ir pasando estas dificultades, estos escalones, es lo que va creando como una fortaleza de músculo o lo que ahora se llama resiliencia. Y es la capacidad de la persona de enfrentarse a una dificultad, tal vez caerse, reponerse, levantarse y continuar y seguir adelante. Esta se consideran las dificultades normales de la vida. Pero cuando existe un trauma, la capacidad de recuperación que ese evento o esa serie de eventos requiere para la persona es muchísimo más grande y por lo general es algo que no es posible. No necesariamente porque la persona tenga algo mal, sino que realmente lo que pide ese momento es que es algo muy difícil. Una definición del trauma es algo que es demasiado rápido, en demasiada intensidad y demasiado pronto. Por decir, no es lo mismo vivir la pérdida de un padre cuando el hijo tiene arriba de 50 años que cuando el hijo tiene menos de 10 años. Es el mismo evento, pero la capacidad en la persona es absolutamente difícil. El contexto son totalmente diferentes. Entonces, el trauma en tal, la definición, no se refiere solo al evento de lo que pasó, sino al impacto que tiene en esta persona. Por decir, si esta persona que pierde a uno de los padres a una edad muy corta y se le dificulta porque no tiene los recursos en ese momento de poder procesar y acomodar lo que vivió, como dijimos al inicio, reponerse, levantarse y continuar adelante, a lo mejor su trauma va a generar una desconfianza a los vínculos. Entonces, el impacto que tiene un trauma en su vida, por decir algún ejemplo, es que cada vez que se va a acercar en una relación sentimental ya de adulto, se va a acercar a hacer una relación profunda con alguien, se enciende esa lucecita de advertencia del peligro de un abandono y deja a la persona o termina la relación de formas muy abruptas o incluso en contra de su propia voluntad o su propio sentido. No sé por qué lo hice o saca pequeños pretextos pequeños que cree que justifican el que él mismo se separe de la pareja. Y aquí a eso es a lo que me refiero con el impacto que puede tener el trauma en la persona. Ahora, hay varios tipos de trauma, hay varias áreas que van a estar afectadas, como aquí hablo en el tema de pareja, y puede ser desde la salud hasta la forma que nos relacionamos, hasta el impacto que puede tener en la relación con el dinero, hasta la forma de poder establecerse en un trabajo o incluso en temas un poquito más profundos que es la capacidad de sentirse bien con uno mismo, la capacidad de confiar en la vida, de confiar en el mundo, de confiar en sí mismo, la capacidad de sentir y desarrollar un sentido de identidad. Yo quién soy, qué rol juego en el mundo. Estos ya son áreas un poquito más profundas de donde el trauma puede impactar. Como comenté al inicio, el trauma puede ser un evento o una serie de eventos. A esto me refiero con que, por decir, a la familia vivió una situación particular que hizo que toda la vida de la gente cambiara, se tuvieron que mudar de ciudad, algo así puede ser un evento en particular. La pérdida de uno de los padres es un evento en particular. También podemos hablar de traumas que no son como tan impactantes a la vista, pero son una serie de eventos repetidos que no porque son menos visibles tienen menor impacto en la persona. Usualmente el tipo de trauma aquí es abusos, maltratos, violencia explícita como violencia más sublime, como por decir estar en una relación de pareja donde constantemente alguien te esté denigrando y que esto se repita a lo largo de 20, 25, 40 años y que estés constantemente, piedrita a piedrita, minando ese autoestima o ese sentido de valía. Esto también se considera un efecto de trauma, porque son pequeños eventos
pequeños que a lo mejor en ese momento, si los viéramos solo como una escena, no pareciera que tienen mucho impacto. Sin embargo, cuando se van acumulando a la larga, pueden crear igual o mayor daño que un trauma de los que comenté al inicio, que son solo de una ocasión. Esto hablé de un ejemplo en la vida adulta, pero también en la vida de las primeras etapas de desarrollo para los niños, el tener unos padres que te minimizan o que no se dan el tiempo de conectar contigo y constantemente se siente un niño como abandonado, un niño que está como hecho al rincón, que no se busca el tiempo de calidad para realmente hacer una conexión con este niño, puede crear un efecto de estos menores traumas acumulados. Otra vez, aquí vamos aclarando que no porque haya un momento donde los papás estén distraídos y fue una semana difícil y a lo mejor no pasaste tanto tiempo con tu hijo, ya le generaste un trauma, esta frase que se usa mucho, no necesariamente, porque aquí lo importante es la capacidad de sobreponerse al trauma, ¿no? Y el cuerpo del niño tiene la capacidad de reponerse, sobre todo ya cuando va creciendo, incluso como adultos, si es que hay una compensación. Entonces es importante que ese balance, cuando hablemos de estos traumas menores, no porque un día hayas a lo mejor perdido un poco el control y levantaste la voz a tu hijo de una forma que no te gusta, no por esa necesariamente se va a generar un trauma, sino hay una reparación posterior. Y si esto no se equilibra, entonces sí es cuando estaremos hablando de trauma. En esta corta definición de trauma, he mencionado qué es el trauma, que puede ser un evento o varios momentos, que es no solo lo que sucedió, sino el impacto que tiene en tu vida, porque eso pudo haber pasado en el pasado, pero sigue teniendo impacto en tu presente. Y voy a mencionar una última característica del trauma, algo muy particular del trauma, y por eso es que lo estoy trayendo aquí a este canal, es que no solamente el trauma se trabaja a nivel terapéutico como cualquier otra de estas dificultades que a lo mejor, aunque fueron dificultades, siguen como pesando un poquito a lo mejor emocionalmente para ti y lo quieras buscar en terapia. Cuando estamos hablando de trauma, el trauma llega a generar un impacto tan grande que no podemos accesar a eso solo con entenderlo y compensarlo. La mayoría de nuestras terapias conocidas son a través del diálogo, de pensar las cosas, de hablarlas, de procesarlas junto con alguien, a través de una conversación. Esto no siempre llega a ser suficiente, o en la mayoría de los casos no es suficiente, para resolver los temas de trauma. ¿Por qué? Porque el trauma se aloja en un espacio particularmente diferente al tema de las dificultades o de aquellas cosas que pues, no me gustaron, cómo sucedieron ciertas cosas, pero que no llegaron a ser trauma, están guardadas en un diferente lugar de nuestro cerebro y es necesario que se atienda desde este espacio. Voy a estar aclarando un poco más de lo que esto tiene que ver con las constelaciones familiares, pero esta es un poco la introducción de qué es el trauma y un poquito de abrir la pauta de cómo se trabaja. Espero que esta información sea de utilidad y aquí estamos pronto.